Buenos días, bienvenidos a este sexto y último webinar de esta nuestra primera temporada de IDS Connect, una iniciativa que arrancamos el pasado mayo hablando sobre la previsible influencia del COVID-19 en la industria de defensa y que cerramos hoy, hasta el próximo septiembre, con una ponencia de dos expertos de primera línea sobre inversiones extranjeras en sectores estratégicos tras el COVID-19. Antes de entrar en materia, como es costumbre, les cuento brevemente que la sesión del pasado jueves 2 de junio, en la que hablamos de control a la exportación con Antonio Mesa Fortún, de la Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso, suma más de 700 visualizaciones entre los más de 250 asistentes que siguieron el evento en directo y los más de 450 que lo han visionado posteriormente. Gracias a todos ellos y gracias por la buena puntuación que le han dado a esta sesión y que aparece en el lado inferior derecho del gráfico que están viendo ahora mismo en sus pantallas. Bueno, hoy, como les decía, centramos nuestro seminario en los previsibles movimientos de inversiones extranjeras en sectores estratégicos tras el COVID-19. De ello nos van a hablar la abogada y socia del despacho especializado ProLaw Abogados, Inés de Alvear, y el presidente de MQ Global Net, Enrique Navarro. El tema se ha dividido en 4 bloques, entre los que tendremos unos minutos para formular a los ponentes las preguntas que ustedes pueden ir planteando pues desde ahora mismo a través del apartado específico para ello que tienen a la derecha de sus pantallas. Es importante que las cuestiones sean cortas, sin preámbulos y directas para que puedan llegar mejor. Bueno, el primero de estos bloques se ha configurado a modo de introducción para comenzar con un cuadro general sobre las inversiones extranjeras en el sector. En el segundo nos adentraremos en el marco legal con el que estas operaciones se han regido hasta ahora. El tercero abordará las expectativas de las inversiones extranjeras ante retos actuales como el coronavirus, los fondos europeos y el Brexit. Y el cuarto se va a centrar en desgranar algunos de los puntos clave del nuevo marco legal que rigen estos movimientos empresariales. Para hablarnos de todo ello, como les explicaba, tenemos a la abogada Inés de Alvear y al experto Enrique Navarro. Alvear, socia del despacho ProLaw Abogados, es responsable de la práctica de Derecho Mercantil y fundadora de la práctica de Defensa, Seguridad y Aeroespacial. Fue Premio de Defensa 2010, concedido por el Ministerio de ese ramo, y también jurado de la categoría legal de los premios de defensa. Enrique Navarro, por su parte, es miembro excedente del Cuerpo Militar de Intervención. Entre sus numerosos cargos ha formado parte del gabinete del secretario de Estado de Defensa, ha fundado más de 20 empresas y escrito diversos libros sobre la Asociación Público-Privada en Defensa y es vicepresidente de la Asociación Global de Cooperación Industrial, que acoge a las 100 primeras compañías del mundo de los sectores de la defensa y la industria aeroespacial. Vamos a comenzar ya con Enrique Navarro, que en un momento va a aparecer en una ventanita en su pantalla junto a mí. Enrique se va a ocupar del primer bloque en el que nos va a introducir el tema de hoy, en torno a las inversiones extranjeras en el sector. Buenos días, Enrique, cuando quieras. Buenos días y muchas gracias a todos y en particular a ti, Inés, por organizar estos interesantes webinarios que están teniendo tanto éxito y encantado de participar junto a Inés, que ya nos unen muchos años de amistad y de relación, ¿no? Como podrán ver ahí, en este primer bloque, quiero centrarme un poco en lo que ha sido la evolución de la internacionalización de nuestra industria, básicamente de cómo la industria internacional se ha incorporado a nuestra industria nacional, ¿no? Si nos damos cuenta, y es el primer cuadro que he preparado aquí un poco para apoyar esta explicación, tenemos que tener en cuenta que hace 25 años, o sea, no hace tanto tiempo en términos de lo que hablamos de industria de defensa, casi el 100% de la producción de defensa estaba en manos o era propiedad de nacionales españoles. La única empresa en la que había una cierta participación internacional era Iveco, a través de un proceso de privatización de los años 80, pero existía, diríamos, una clara concentración de la industria de defensa en manos de nacionales. 25 años después, en una transformación tremenda de todo lo que ha sido nuestra economía, si además nos fijamos en el hecho de que hace 25 años el 80% de la producción de defensa estaba en manos del gobierno, eran empresas estatales. Hoy en día ese porcentaje de participación del Estado mayoritario en empresas de defensa no supone ni el 20%
de la producción, venimos de un mercado muy doméstico, muy interiorizado, poco globalizado, internacionalizado, a una situación que ha variado notablemente en los últimos años. En el primer círculo de la izquierda, simplemente para dar una idea, incluido el número total de empresas que participan en el sector de defensa y seguridad, entre contratistas principales y subcontratistas. Estamos hablando de un global de 258 que facturan agregadamente más de 8.000 millones de euros. Pues bien, el 56% de esa facturación de esas empresas está en manos mayoritariamente de capital extranjero. Esto implica que solamente empresas en cuyo porcentaje de participación en capital extranjero es inferior al 10% suponen el 34% de la facturación. Pero si vamos al segundo bloque, que es el de la producción final, el valor final de la producción de defensa, lo que normalmente hablamos por contribución de la industria de defensa a la producción, al Producto Interior Bruto, estamos hablando de una producción que se acerca casi a los 5.000 millones de euros, con un total de empresas que son contratistas principales o directos del Ministerio de Defensa en torno a las 50 empresas. Y en este caso podemos verificar que el 71% de la producción actual del sector defensa en España está en manos de capital extranjero, por distintas vías, ya sabemos, por las vías de entrada en el capital en las privatizaciones que se produjeron a finales de los años, del principio de este siglo, con Airbus, con la privatización de Santa Bárbara General Dynamics, y a partir de un proceso que ha habido posterior de entradas de capitales extranjeros en empresas españolas. Lo cierto es que a día de hoy, empresas de defensa en las que el capital extranjero es inferior al 10% de su capital, por distintas vías, tenemos un 21% de producción. Luego, por tanto, la evolución que se ha producido en estos 25 años ha sido de una transformación tremenda, con las consecuencias que tiene el haber pasado de una industria casi estatal, totalmente nacional, a una industria totalmente privada, quitando el caso de Navantia y la participación remanente que queda del gobierno del Estado en Indra, y una participación menor y además con un dominio, diríamos, de control, que ahora lo estamos viendo en el caso del coronavirus, de la importancia o del significado que implica el no disponer del control sobre la industria nacional en determinados momentos. Luego, venimos de una situación totalmente distinta y hemos alcanzado un nivel de internacionalización que es quizá de los más altos que existen en la Unión Europea. Pocos países tienen una participación de capital extranjero tan importante y tan significativa en su sector de defensa como es el caso de España. Si nos fijamos en algunas de las operaciones de inversión extranjera recientes que se han producido, más que en el detalle en sí de las operaciones en concreto, creo que es importante señalar cuáles han sido las razones que en cada uno de estos casos de inversiones se han producido y las razones que han llevado a ellos. Y la verdad que han sido muy variadas, desde la última más reciente, que está todavía en proceso, que es la toma de participación mayoritaria en un grupo tradicionalmente español, de origen español, como Maxam, por el grupo RONE, que le llevará a tener una participación muy superior al 50%, con una clara capacidad de control. Tenemos el caso también muy reciente, mientras que en el primer caso diríamos que fondos de inversión que entran en el sector de defensa lo hacen básicamente por una expectativa de rentabilidad y, por tanto, pensando en que unas mejoras, unas optimizaciones de la gestión permitirán obtener unas rentabilidades más altas. Esto el mercado lo tendrá que determinar a futuro. En otros casos específicos, como es la adquisición de la fábrica de Granada General Dynamics por el grupo eslovaco, MSM es claramente un posicionamiento, una entrada en un mercado. La compra de empresas para entrar en mercados es sin duda uno de los fenómenos a los que más vamos a asistir en el futuro, en el sentido de empresas que buscan una entrada directa sin pasar por lo que son los largos periodos de maduración y las barreras de entrada que existen obviamente en el sector de defensa. Sin duda es un fenómeno que vamos a ver repetir. Un caso también interesante en cuanto que
afecta a una empresa de cadena de suministro, no por tanto una empresa que tiene una presencia en un mercado o que tiene una posición consolidada en un determinado mercado, es la compra de MADES, lo que era antiguamente Raytheon Microelectronics, en cuyo caso lo que se está adquiriendo realmente es una capacidad industrial que realmente es exitosa, con un acceso a determinados clientes principales. En este caso, la inversión también busca una rentabilidad, pero no estamos hablando de un posicionamiento en mercado, sino de la adquisición de una empresa que se considera tiene unas características en cuanto a calidad, producción y presencia en el mercado que realmente la hacen muy apetecible para este tipo de inversión. Caso similar al de Eslovaquia es el caso de la adquisición de la factoría de munición corta de Palencia, de Santa Bárbara, cuyo caso también una empresa de municionamiento grande que sí tenía cierta presencia en España optó por una toma de participación a través de una compra directa. Otro caso también interesante de adquisición en el cual lo que se busca sobre todo es capitalizar o aumentar presencia en un determinado segmento de mercado fue la compra de componentes aeronáuticos de CESA por parte del grupo canadiense Ruddertech, en cuyo caso lo que se buscaba era, para una empresa que ya era líder en el sector de tren de aterrizaje, básicamente en América, el acceder al mercado Airbus, al mercado europeo directamente a través de una adquisición. Otros casos interesantes de toma participación es la propia entrada del Fondo Soberano de Omán en mecanizados escribanos, diríamos una apuesta muy a futuro, una apuesta que enseguida se ha visto con resultados increíbles en cuanto a la adquisición de nuevas capacidades y mecanizados escribanos, gracias a todo el trabajo que ha venido realizando durante años de forma muy exitosa. Con la inyección de este capital, pues ha producido una transformación tremenda de la empresa y hoy en día es, diríamos, un puntal tecnológico al nivel de las grandes empresas. Y finalmente tenemos también un posicionamiento que habrá que ver cómo termina, que fue la total adquisición de ITP Aéreo por Rolls-Royce, básicamente en una operación que a la vista de la situación del sector aeronáutico o a la vista de la situación del sector económico en general con el COVID, pues habrá que ver cómo se desarrolla. Luego, por tanto, a lo largo de estos 25 años hemos visto cómo por distintas razones España ha sido un mercado muy atractivo para compra de empresas. De hecho, como decía, ha sido uno de los países en los que ha habido mayor inversión extranjera para la toma de presencia en el mercado. A eso se unen las importantes presencias que existen derivadas de los procesos de consolidación en Airbus y de las que se derivan de la creación de General Dynamics European Land System, que ha permitido generar en torno a España unas capacidades en vehículos blindados que ahora mismo son líderes a nivel europeo. Luego estamos en una situación muy especial y muy diferente de la que conocimos tradicionalmente, con una industria de defensa mayoritariamente en manos de capital extranjero, con las consecuencias estratégicas de soberanía, de capitalización tecnológica que se puedan derivar de esta situación. Pero también es cierto que esta internacionalización también ha venido acompañada de una gran capitalización tecnológica de las empresas, hasta el punto de que el nivel de capacidades tecnológicas que existe en la industria de defensa en España, tanto en las que están en manos extranjeras como aquellas que, permaneciendo en capital nacional, se han visto empujadas por este proceso a transformarse y adaptarse al nuevo entorno, realmente tenemos hoy una industria menos controlada, más competitiva, más capacitada, y en este entorno será en el que debemos afrontar, como haré en el segundo bloque, analizar qué es lo que está por venir después de esta pesadilla que todavía estamos viviendo, que llamamos coronavirus, y hacia dónde se va a dirigir este sector. Y con esto te paso la palabra a Ginés, para que continúes. Gracias, Enrique. Estabas comentando esa fuerte llegada de inversiones extranjeras en este sector a España en relación con otros países. Pero en relación a otros sectores, es decir, ¿esta llegada de inversión extranjera es algo que también ha llegado a otros sectores o es algo que ha llegado sobre todo especialmente a estos sectores estratégicos en España? No, vamos a ver, la entrada de capital extranjero en la industria española en los últimos 20-25 años ha sido un fenómeno generalizado. Diríamos, yo siempre digo que es consecuencia del proceso de segundas y terceras generaciones en las empresas familiares que surgieron
en los años de crecimiento económico, en los años 60-70, hoy en día, en un entorno más complicado, han buscado socios capitalistas para de venta, etcétera. Luego, por tanto, hoy en general la industria española es mucho más internacional, pero en el sector de defensa diríamos que su porcentaje es mucho mayor. No hay otro sector industrial en España ahora mismo en el que el porcentaje de participación de capital extranjero sea tan alto como es en el sector defensa, casi ni siquiera en el aeronáutico, por ir al ejemplo más cercano, digamos, en porcentaje, ¿no? Luego, por tanto, sí que ha sido un caso específico por razones, como he mostrado, de muy diferente naturaleza, pero de hechos reales que hemos pasado de una industria que era 100% nacional hace nada más 25 años. Casi todos los programas que hoy en día conocemos ya existían hace 25 años, a una situación en la cual hay una presencia muy mayoritaria de la capital extranjero, ¿no? Muchas gracias, Enrique. Ya en el tercer bloque nos vas a ampliar un poco más todo esto y sobre todo ponerlo en el contexto actual, sobre todo el coronavirus, que es lo que ahora nos está llevando de cabeza. Bueno, en el siguiente bloque, ya el segundo, Inés de Alvear, que va a aparecer junto a mí enseguida, nos va a adentrar en el marco legal que ha estado vigente hasta el momento para ordenar estas inversiones. Buenos días, Inés. Cuando quieras, te pones con ello. Buenos días, Ginés. Muchas gracias. Lo primero, efectivamente, daros la enhorabuena por estos webinars que estáis organizando, que creo que esta es la sexta edición y bueno, me siento honrada de ser yo quien participe en esta sexta edición y que me hayáis elegido y hacerlo junto con Enrique Navarro, que como él bien ha dicho, es un buen amigo con el que he coincidido en múltiples ocasiones en las últimas, en varias décadas en este sector. Bueno, pues mi intervención va a estar centrada en la situación jurídica actual respecto de las inversiones extranjeras, la normativa que está en vigor hoy en día y la normativa que ha sido recientemente aprobada con motivo del estado de alarma. He planteado la presentación en dos bloques, como decías al principio, Ginés, básicamente para analizar en un primer bloque la normativa actual de estas inversiones a las que ha hecho referencia Enrique y en un segundo bloque los cambios que se han producido con motivo del estado de alarma provocado por este terrible virus y pandemia mundial. Entrando ya en el primero de los bloques, es importante decir que hasta la llegada del COVID y antes de la aprobación del reglamento que explicaba en la anterior diapositiva, el reglamento de la Unión Europea 452/2019, existían en España y existen dos normas fundamentales que regulan el régimen de las inversiones extranjeras y que básicamente tenían establecido un régimen casi plenamente liberalizado regulado por el Real Decreto 664 del 99 y la Ley 19/2003 llamada Ley de Movimiento de Capitales. Como digo, estas eran fundamentalmente y son las dos normas que establecen el régimen de aprobación de las inversiones extranjeras. Para entender el contenido de estas dos normas, habría que volver un paso atrás a valorar lo que establecía el Tratado de la Unión, entonces el Tratado de Maastricht, en relación con los movimientos de capitales. El Tratado de la Unión establecía, por una parte, la plena libertad de movimientos de capitales, equiparando así los movimientos de capitales al resto de las libertades comunitarias, y por otra parte permitía a los Estados miembros establecer determinados requisitos administrativos con fines de conocimiento, información estadística o incluso con fines de suspensión de esa, digamos, plena libertad de movimientos de capitales por razones que estuvieran amparadas en bien orden público o seguridad nacional. Con esas posibilidades que daba el Tratado de la Unión, el legislador español aprueba entonces
el Real Decreto 664 del año 99, que básicamente establece un sistema en el que conviven dos tipos de inversiones extranjeras. Las inversiones plenamente liberalizadas y aquellas que tienen, o el Real Decreto regula que tienen, esa liberalización suspendida. Por tanto, el contenido del Real Decreto 664, bueno, pues básicamente regula cuáles son los sujetos que pueden realizar este tipo de inversiones, qué tipo de inversiones, los objetos de la inversión. Enrique decía muy acertadamente que veremos a futuro, y yo coincido con él. Perdona Inés que haya entrado, pero no se ve la pantalla. Creo que estás pasando la pantalla, pero no se ve. Me parece que no le has dado a ¿No se ve la pantalla? Sí, pero tengo que llegar a donde estaba. Sin problema. Sin problema. Así vamos repasando un poco. Ahí la tienes. Estaba aquí básicamente explicando que el Real Decreto, efectivamente, el contenido del Real Decreto analiza los sujetos que pueden realizar este tipo de inversiones, los objetos de la inversión, y estaba, creo, haciendo mención al comentario de Enrique, que cree que en el futuro vamos a ver muchas entradas de inversión extranjera por vía de compras. Ese era uno de las vías que prevé el propio Real Decreto para dar entrada en las empresas españolas, pero hay otras, como la constitución de sucursales o la entrada a través de fondos o la entrada a través de agrupaciones de interés económico. Regulaba y regula también ese Real Decreto la Junta de Inversiones Exteriores, que es el organismo que debe emitir un informe preceptivo para la autorización de estas inversiones. Y finalmente, como decía, el Real Decreto hacía uso de esa capacidad que le había dado el Tratado de la Unión de suspender esa liberalización generalizada de las inversiones para determinadas inversiones y suspendía esa liberalización para aquellas inversiones en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, como son la producción o comercio de armas, municiones, explosivos y material de guerra. Por lo tanto, como decía, con la normativa actual en vigor española, las inversiones se dividen entre las liberalizadas y las no liberalizadas. Las liberalizadas están sujetas sencillamente a una obligación de declaración a efectos administrativos y estadísticos, una declaración que suele ser posterior para, en general, casi todas las actividades, pero que puede ser incluso una declaración anterior para aquellas inversiones que provengan de paraísos fiscales y en virtud de las cuales se acceda a más de un 50% del capital en valores no negociados. En cuanto a las inversiones que tienen la liberalización suspendida, es decir, las inversiones en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, pues estas están sometidas a autorización previa del Consejo de Ministros. Por lo tanto, el procedimiento para estos dos bloques de inversiones es muy diferente, como es lógico. Las inversiones liberalizadas se declaran por medio de unas declaraciones formalizadas que se presentan en la Dirección General de Comercio e Inversiones. Quienes me escuchen, que hayan tenido ocasión de realizar algún tipo de estas comunicaciones, pues estarán familiarizados con aquellos formatos de modelos, el D1A y el D1B, que se presentan y que hace mucho tiempo, antes de que el Real Decreto 664 estuviera aprobado, se gestionaban aquellas verificaciones y autorizaciones previas, ¿no? Por otro lado, las inversiones que tienen la liberalización suspendida, es decir, las relacionadas con actividades de defensa, tienen un proceso bastante más complejo, que quienes me escuchen y hayan pasado también por él seguramente estarán de acuerdo conmigo. Es un proceso largo, es un proceso proceloso, es un proceso opaco, porque bueno, se inicia con un escrito presentado ante el Ministerio implicado, en el caso de las de defensa, en la Dirección General de Armamento y Materiales, una solicitud muy completa, donde hay que aportar mucha información del inversor, de la empresa objetivo, de los accionistas del inversor, de la actividad, etcétera. Esa solicitud pasa entonces
al Ministerio de Comercio y a la Junta de Inversiones Exteriores, que tiene que emitir un informe preceptivo. La Junta se reúne una vez al mes, con lo cual el proceso se puede dilatar, porque si la correspondiente inversión no entra en la Junta de un determinado mes, pues hay que esperar un mes completo hasta que la Junta se vuelva a reunir. De todo este proceso, normalmente el inversor no conoce en qué punto está su solicitud de autorización y finalmente acaba accediendo al Consejo de Ministros, donde, bueno, o es aprobada o no es aprobada, porque, atención, si no hay resolución del Consejo de Ministros en un periodo determinado, el silencio es negativo y, por lo tanto, la autorización se considera denegada. Y ojo, porque estas autorizaciones de Consejo de Ministros son autorizaciones estrictamente para la operación solicitada. Es decir, que cualquier cambio en la empresa en la que se ha realizado la inversión que se produzca requiere comenzar de nuevo todo el proceso. En mi experiencia y algunas de las inversiones que ha mencionado Enrique, bueno, he participado. En mi experiencia, las autorizaciones de Consejo de Ministros, yo diría que en un 90% las que se solicitan suelen ser concedidas. Yo he tenido alguna experiencia de alguna que no fue concedida y no fue concedida por silencio negativo, lo cual es bastante frustrante para el inversor, ¿no? Porque pasados 6 meses, bueno, pues se da cuenta de que su autorización no ha sido concedida y, por lo tanto, la transacción no se puede llevar a cabo. Hay también situaciones, bueno, pero esto vamos a pasar a la siguiente diapositiva. De manera que esta normativa, el Real Decreto, es una norma breve, tiene defectos porque no regula las condiciones que pueden exigirse para aprobar estas inversiones por el Consejo de Ministros. Hay inseguridad jurídica, opacidad, como decía, y el hecho de que el silencio sea negativo y todo el proceso y el retraso pues genera mucha incertidumbre. Pero hay que mencionar también que hay precedentes de importantes multas y seguramente Enrique se acordará de esta operación de Amper, en la que la compañía sueca Vicap AB entró en el capital de Amper, pero no solicitó la autorización del Consejo de Ministros, que era preceptiva, y bueno, pues finalmente el Consejo de Ministros le impuso una sanción de 1 millón de euros por no haber solicitado esta. Por lo tanto, estamos ante un proceso que es crítico para que este tipo de operaciones prosperen adecuadamente. Como decía, hay todavía en este bloque de la normativa actual existen estas dos leyes, el Real Decreto y la Ley de Movimientos de Capital Españolas y el Reglamento 452 de 2019. ¿Y por qué nace, digamos, la necesidad de establecer este reglamento? En primer lugar, porque había una preocupación en la Unión Europea de la entrada de inversores de terceros países, señaladamente inversores chinos. Algunos países ya tenían normativa de control, pero no existía en el ámbito total europeo un marco colectivo que permitiese controlar las inversiones extranjeras directas. Entonces, Francia, Alemania e Italia fueron los impulsores de este reglamento que básicamente, en línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, habilita a los Estados miembros a tomar medidas de control si están justificadas por razones de seguridad o de orden público. ¿Y qué regula este reglamento? Bueno, el reglamento introduce, es un reglamento y no una directiva, por lo tanto no se transpone, es de aplicación directa, aunque está aprobado en 2019, prevista su entrada en vigor está para octubre de 2020. Lo que busca es una mayor coordinación de la detección de las inversiones extranjeras directas, respeta en todo caso la competencia dentro de la soberanía de cada Estado de aplicar el artículo 346 por razones de seguridad, de intereses esenciales de seguridad, y en ese caso nada de lo que se establece en el reglamento sería
aplicable en el Estado que decida invocar el artículo 346, pero en definitiva este reglamento no impone un determinado sistema de control, sino que deja la posibilidad a los Estados de que regulen este sistema de control y les permite que ellos mismos fijen los requisitos. Regula además unas obligaciones de información entre los Estados miembros respecto de las inversiones extranjeras de terceros países y regula unos mecanismos de cooperación sobre esa información. De tal forma que cuando un Estado miembro decida, como es el caso de España, y lo veremos en el segundo bloque, aprobar normativa que permita el control de las inversiones de terceros países, este Estado miembro tendrá una serie de obligaciones de información con respecto a la Comisión y a otros Estados miembros que pudieran ver que esa entrada de capital extranjero en el Estado miembro receptor de la inversión pudiera afectar a determinados intereses de otro Estado miembro de orden público o de seguridad nacional. Se regulan una serie de mecanismos de cooperación de forma que se produzcan esas puestas a disposición de información y que la Comisión emita dictámenes sobre esas inversiones y, por lo tanto, podemos anticipar que cuando entre en vigor el reglamento en octubre se produzca posiblemente una politización del control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos por terceros países. Pero esto es parte del segundo bloque en el que entraremos, porque nuestro gobierno efectivamente ha decidido regular ese control de las inversiones en sectores estratégicos, y lo dejo, Ginés, si te parece, para el segundo bloque. Te cedo la palabra, Ginés, cuando quieras. Con esto termino mi primer bloque. Muchas gracias. Brevemente quería, antes de que pasemos al siguiente, quería comentarte, más allá de lo que nos has estado contando, realmente digamos que el marco en el que hasta ahora se han movido las empresas entrañaba las dificultades que han hecho necesario que ese marco cambie, más allá de este planteamiento de la Unión Europea, de esta necesidad, pero digamos que realmente se va a conseguir eliminar o por lo menos solventar en cierto modo ciertas dificultades que ahora había con un nuevo marco. ¿Era necesario cambiarlo en ese sentido? Bueno, yo creo que fundamentalmente la necesidad viene provocada por el miedo a la entrada de inversores de terceros países en sectores en el de defensa. Ese control estaba realizado y es importante recalcar que el Real Decreto que he venido explicando, el 664, sigue vigente. Por lo tanto, con independencia de la nueva normativa que entre en vigor para el resto de sectores, que ya veremos que se amplía considerablemente, el sector de la defensa sigue protegido y bien protegido. Por lo tanto, a este respecto, la nueva normativa no da más seguridad al sector de la defensa. Pero, sin embargo, sí que introduce algo de seguridad respecto de posible entrada de inversores no deseados en momentos en los que, lamentablemente, provocado por la crisis del coronavirus, muchas empresas en sectores estratégicos pudieran resultar, digamos, una ganga para inversores de terceros países. Pues esta nueva legislación trata de poner remedio a esas posibles entradas, incluso agresivas, ¿no?, de inversores de terceros países. Perfecto, esto lo vamos a ver un poquito más en el último bloque. Ahora vamos con el tercero. Gracias, Inés. Vamos con el tercer bloque, que se centra en las expectativas que la pandemia del COVID-19 y también asuntos del calado como los próximos fondos europeos o el Brexit abren o quizá cierran para las inversiones extranjeras en nuestras industrias estratégicas. Ya tenemos aquí a Enrique Navarro, que se va a encargar de contárnoslo. Adelante, Enrique. Muy bien, muchas gracias, Ginés. A ver que aparezca aquí la presentación. Nos encontramos en una situación que nadie podía esperar hace apenas 6 meses, pero el COVID es, como decimos, la gota que colma el vaso de una serie de situaciones que han ido surgiendo. Algunas son tradicionalmente estables en nuestro sistema económico, otras se han ido madurando con el tiempo, de tal manera que la situación actual de cara a
una continuidad, un incremento de la inversión extranjera en España, de la internacionalización en general, ¿no? Porque yo siempre digo que haya inversión extranjera en tu país, pues está bien, pero es un fenómeno, diríamos, de toma de participación o de pérdida de soberanía. Esto mismo hecho en un sentido bidireccional, en el sentido de que también las empresas nacionales tomaran participación en empresas extranjeras, pues obviamente haría de lo que sería un fenómeno seguramente negativo en un fenómeno mucho más abierto, aunque hay que decir que la presencia o la internacionalización de nuestras empresas tomando participaciones en empresas de terceros países ha sido muy limitada, por no decir casi nula. Actualmente nos encontramos con unas circunstancias que son barreras que van a incidir de forma muy negativa en esta continuidad del proceso de internacionalización. En primer lugar, está claro que estamos ante una incertidumbre política que ya se arrastra varios años por la ausencia de mayorías y no tanto la situación, sino el convencimiento que existe, hablando con los fondos de inversión que ahora mismo están analizando operaciones en España, es el convencimiento de que no existe una facilidad para alcanzar unos consensos que permitan superar esta situación, por ejemplo, a través de mayorías cualificadas, como sí ha hecho Italia o como sí ha hecho Grecia. La segunda característica que se ha ido también madurando con el tiempo es el tamaño del mercado doméstico. España sigue siendo un país con un presupuesto mínimo en defensa, sigue siendo el país que menos invierte en su defensa. Y no solamente tiene esta problemática, sino que además tiene la problemática del largo proceso de maduración de los programas. Al final, cuando un inversor analiza cuál va a ser el futuro de la empresa objetivo en los próximos 20 o 25 años, en la gran mayoría de sectores es relativamente fácil, no acertar, pero sí, digamos, predeterminar cuál debería ser la evolución. Los periodos de maduración en España son tan largos, quizá de los más largos de la Unión Europea, que hacen que esto sea difícil. Y además a eso se une la falta de estabilidad financiera, no ya porque no existe, digamos, un horizonte financiero a largo plazo que nos permita saber cuál va a ser esa demanda a futuro, sino que además el sistema de construcción de la financiación en España es de lo que podríamos llamar up-down. Primero se desarrolla el programa y una vez que se tiene un programa y se decide abordarlo, se le busca la financiación. Luego, por tanto, si unimos largos periodos de maduración con el hecho de que la financiación de los programas viene a posteriori, pues eso va a introduce obviamente restricciones o barreras para posibles empresas de invertir en España. El tercer caso claro es dentro de la Unión Europea hay un proceso de renacionalización importante. Cada vez son más los países que en programas importantes, tenemos el reciente caso español, alegan la excepcionalidad del 346 del Tratado de la Unión Europea para eludir la competencia. Con lo cual ese proceso de internacionalización o de europeización de las compras y de la industria de defensa nacido con las directivas comunitarias de 2008, 2009 y 2010 está en clara regresión. Y a eso se une además el hecho de que Europa cada vez es más diversa. Tenemos el Brexit con todas las consecuencias que supone que la mitad de la industria de defensa de la Unión Europea haya dejado de ser parte de este mercado común, pero seguimos con el Benelux, con una política errática en cuanto a sus compras, la burbuja nórdica que también tiene su política, digamos, mucho más amplia, la Europa del Este. Luego, por tanto, este acceso, posible acceso de las industrias a comprar empresas de la Unión Europea se ve muy limitado o con muchas barreras debido a este proceso al que estamos viviendo y que no sabemos cómo va a evolucionar, porque una de las consecuencias claras del COVID va a ser el miedo o el ver la globalización otra vez como una amenaza y no como una oportunidad. Luego existen también características muy propias de nuestra situación. Por ejemplo, para empresas que quieran situarse en España para exportar a terceros mercados, se encuentran con una reglamentación de exportaciones recién publicada que sobre todo lo que introduce es cierta arbitrariedad, en el sentido de que produce inseguridad y, por tanto, es muy difícil predecir cuáles pueden ser las decisiones políticas en cuanto a determinadas exportaciones frente a un país o a otro. Y además se incide muy negativamente precisamente en aquellos mercados en los cuales fuera de los programas de cooperación internacional tenemos más presencia. Luego, por tanto, no parece muy inteligente ubicarse en España para acceder a terceros mercados ante esta normativa compleja y, sobre todo, que introduce incertidumbre.
Luego hay otra realidad, como señalaba en el apartado primero, y es que no hay muchas empresas en las que invertir. Básicamente, si hablamos de contratistas principales, quedaría un manojo de 5 a 10 empresas que están en manos de capital nacional. Sí que, y creo que es uno de los fenómenos en los que más se podría dirigir esa inversión internacional, es sobre todo a empresas de la cadena de suministro. En España hay una excelente cadena de suministro de los contratistas principales. Ahora, precisamente, que hay programas importantes en marcha, como la fragata F-110, estamos hablando del 8x8 y de las ampliaciones de Eurofighter, etcétera, que por su calidad en la producción, sus estructuras de costes, pueden ser muy atractivas. Luego, sí que creemos, o al menos es lo que yo considero, que existen oportunidades muy apetecibles en la situación actual para toma de participación y capitalizar empresas que ahora mismo lo que necesitan es un músculo fuerte para abordar los retos de programas grandes. Los subcontratistas a menudo pueden morir más fácilmente de éxito que de falta de pedidos. Luego, por tanto, creo que ahí se pueden dar interesantes oportunidades. Y finalmente, estamos ante una situación, como decía, nueva, y lo que va a venir después de que esta epidemia pase, porque pasará, y si no, no tendremos que hablar entonces de ninguno de estos problemas, es que vamos a un mundo menos global. La realidad se ha visto que la ausencia y la carencia de industrias nacionales estratégicas es una cuestión que afecta negativamente a la propia seguridad del país. La carencia de industrias relacionadas con la salud nos ha llevado a una situación con unas consecuencias terribles en el corto plazo, hasta que ya se ha generado una cadena de suministro. Lo mismo nos pasa con la defensa. Una falta de control sobre nuestra industria nacional, obviamente, y no es algo nuevo, lo que se ha dicho siempre del carácter estratégico. Ahí vemos en qué significa ese carácter estratégico. Luego, por tanto, vamos a un mundo, diríamos, donde va a haber más restricciones a las inversiones, con una recesión clara, menos globalizada, pero a su vez con un dato importante. Los países consideran que esta situación va a generar más inseguridad. Luego, si vemos, por ejemplo, la situación de Alemania y Francia, que ya ha recuperado su presupuesto de defensa previos a la crisis de 2009, Estados Unidos, China, vemos que el crecimiento del gasto en defensa sigue de una forma exponencial en el Magreb, etcétera. Luego, por tanto, estamos en un entorno de más inseguridad, estamos ante un entorno de más gasto en defensa. Sin embargo, nosotros no participamos de ninguno de esos procesos. Luego, por tanto, la situación que va a generar el COVID a futuro, pues no es precisamente muy optimista de cara a continuar en este proceso de internacionalización de la empresa, como decía, que lamentablemente solamente tiene este carácter unidireccional. Pero, a pesar de todo esto, no cabe duda que siempre, como dice el refrán, siempre hay un roto para un descosido. Tenemos intereses y muchas empresas en un mercado tan grande que además crece sobre todo en países emergentes, cada vez hay más industria de defensa muy capacitada en más nuevos países. Cada vez las políticas de offset, de cooperación industrial, que ahora mismo está implementando Marruecos, que en Oriente Medio, van a permitir que existan más empresas más capitalizadas, con mayores presupuestos de defensa locales, con más programas y que, por tanto, pueden ver en la adquisición de empresas en la Unión Europea y en el caso de España oportunidades de acceso a nuevos mercados, de acceso a nuevas tecnologías. La Unión Europea sigue siendo el tercer gran mercado de defensa, después de China y Estados Unidos, y seguramente de los tres mercados es el más abierto. Luego, realmente, el mercado target para la industria de defensa mundial no puede ser otro que Europa, un país, un conjunto de estados mucho más abiertos, es cierto, y que además crece en términos globales su gasto en defensa. Veamos el caso de Polonia, Alemania o Francia, como indicaba. A su vez, tímidamente, y habrá que ver también en esto cómo afecta el COVID al desarrollo de los programas europeos y del Fondo Europeo de Defensa que se anunciaba hace poco, pero no cabe duda de que por primera vez la Unión Europea ha tomado conciencia de que la defensa es parte integral de su configuración como conjunto de Estados. Por tanto, el que haya presupuestos comunes propios para programas de defensa es una gran oportunidad. ¿Y para quién o para qué tipo de empresas puede ser una gran oportunidad? Sobre todo empresas que tengan capacidades tecnológicas para poder desarrollar o atender a las demandas que existen en la industria europea y en los mercados europeos. Empresas de Israel, empresas de Singapur, empresas coreanas, japonesas, realmente están empezando a considerar
que necesitarían ser parte de ese proceso y de no perderse este proceso, como digo, en el mercado abierto común de defensa más importante del mundo. A su vez, también hay empresas, sobre todo de países que tienen los recursos, que están invirtiendo en defensa, pero que necesitan adquirir ciertas capacidades precisamente para dominar o para tener mayor soberanía sobre los productos que desarrollan. Luego, la posible compra de empresas en la Unión Europea y en España puede ser una vía rápida, un fast track, para adquirir tecnologías que de otra manera, desde un punto de vista orgánico, sería casi imposible, ¿no? Por las barreras, por el periodo de maduración, por las inversiones. Luego, existen oportunidades para empresas que tengan cierto capital, capacidades tecnológicas de producto, en los cuales pueden ser empresas objetivos para estos inversores extranjeros. Y finalmente, y lo que hablábamos, pues el mundo de los negocios siempre se mueve es el mundo de las oportunidades. El nivel de descapitalización por todas estas consecuencias de la forma de operar del mercado doméstico, por la situación de crisis, etcétera, ha llevado a que la empresa en general, la empresa española, esté descapitalizada. Eso es evidente desde el punto de vista que no hay salida al mercado a comprar. Las empresas españolas son objetivos de compra, pero no son objetivos de comprar empresas fuera. ¿Por qué? Básicamente porque su mundo financiero es muy escaso. Luego, eso también es una oportunidad que se abre para los inversores extranjeros de acceder a empresas en unas condiciones muy favorables, a pesar de que el gobierno, obviamente, de cara a proteger algunos activos estratégicos muy importantes, ha decidido que durante este periodo de epidemia evitar esas tomas de participación buscando gangas. Luego, por tanto, estamos ante un entorno, para terminar, con muchas barreras a la inversión, con incertidumbres, y por tanto aquella inversión que pueda llegar va a ser muy selectiva por razones muy específicas, por razones, digamos, muy puntuales de cada una de las empresas. Lo que no cabe duda es de que el proceso de internacionalización o de globalización, que a nivel europeo sigue participando, hay procesos de integración en la Unión Europea, pero sin programas es muy difícil participar en programas de consolidación. El futuro avión de combate, sin duda, es la gran oportunidad a la que muchas empresas pueden dirigirse para formar parte de esa cadena de suministro, pero para eso este periodo va a ser largo y todavía hay muchas incertidumbres. Luego, por tanto, y para concluir, estamos ante una situación muy compleja en el post-COVID que va a afectar muy negativamente a nuestro sector industrial, como ya lo estamos viendo, pero que, sin embargo, también va a abrir nuevas oportunidades como consecuencia de la inseguridad general que se está produciendo en el mundo. Así que, Ginés, con esto te paso la palabra si hay alguna pregunta y encantado de responderlas. Sí, una cosa cortita también. Nos dice Juan del Castillo, bueno, nos habla de la fórmula que tantas veces se ha hablado de tener un campeón nacional y nos pone el ejemplo de Italia, que es algo que ha consolidado con Leonardo, con la empresa Leonardo. Y pregunta, ¿no estaríamos inoculados contra las tomas de control si se hubiera optado por esta solución aquí en España también? Yo creo que la decisión de crear Leonardo, yo siempre digo lo mismo, Italia es un gran ejemplo de cómo hacer las cosas bien, a veces también mal, pero quiero decir de hacer las cosas bien. Sin duda yo creo que a nosotros lo que nos ha faltado es tener un auténtico campeón nacional, porque una cosa es crear un campeón nacional y otra cosa es tenerlo. Tenemos dos grandes pilares en nuestra industria de defensa ahora mismo bajo control nacional, una es Navantia, que es realmente de un país que tenía capacidad para integrar con su capital propio todo tipo de plataformas, realmente la única capacidad que nos queda residente nacional, digo nacional en cuanto a propiedad, no nacional en cuanto a localización, es Navantia y la capacidad de integrar sistemas navales. Y por otra parte está Indra, que no deja de ser el principal sistemista. Yo creo que cualquier opción que pasara aprovechando esas tomas de participación que además existen sería fundamental, no solamente para bloquear, digamos, esas tomas de participación, sino sobre todo para garantizarnos una capacidad industrial propia que a su vez se pueda proyectar. El tamaño en defensa sí importa, e importa mucho. Y si queremos participar en los programas con empresas solventes, tienen que ser grandes. Si no lo hacemos así, el destino está claro. O sea, Indra es una empresa que ahora mismo en bolsa está en unas condiciones muy apetecibles y no es una empresa exclusivamente de defensa, con lo cual, si no se tomaran medidas, se podría perder una de las principales capacidades industriales. Y Navantia es una empresa que tiene que resolver un problema de base, que es que sigue perdiendo dinero. Entonces, es muy difícil crear
campeones nacionales a costa del erario público, ¿no? Luego, por tanto, hay que hacerlas competitivas, pero sin duda, si no tenemos un sector nacional potente con un cierto control del Estado, realmente esta situación pues irá a peor o será más negativa, sin duda. Muchas gracias, Enrique. Vamos rápidamente también con Inés para su intervención final, porque nos está comiendo el tiempo. Por tanto, de nuevo, Inés de Alvear va a aparecer aquí junto a mí, ya la tenemos, y nos va a dar las claves del nuevo marco legal, de la nueva regulación de control de las inversiones extranjeras en sectores estratégicos. Inés, todo tuyo. Muchas gracias. Vamos a ver si soy capaz de poner la presentación. ¿Se ve la presentación, verdad? Perfectamente. Pues estupendo. Bueno, pues vamos adelante con el segundo bloque, que es la normativa que sí el Estado español ha decidido aprobar con la entrada en vigor del estado de alarma. A ver, un momento. Perdón, ahora sí. La normativa que ha decidido aprobar el Estado español. Básicamente sigue vigente el Real Decreto 664, pero introduce un nuevo artículo 7 bis en la Ley de Mercado de Capitales y lo hace a través de la aprobación con toda esta profusión legislativa que hemos tenido a lo largo de la duración del estado de alarma. Lo hace a través de dos reales decretos leyes, el 8 y el 11/2020. Y finalmente tenemos el artículo 346, que por motivos de tiempo va a ser imposible que hablemos en este bloque porque necesitaría todo un bloque completo. Pero centrándonos ya en lo que es el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Mercado de Capitales, lo que hace básicamente es suspender, al igual que hablábamos antes de la suspensión en actividades relacionadas con la defensa, suspende el régimen de liberalización de determinadas inversiones y las somete a un control previo de esas inversiones extranjeras directas. ¿Qué inversiones suspende o, digamos, atendiendo a qué criterios? Pues atendiendo a criterios o factores de carácter objetivo, es decir, a determinados sectores de la actividad, y factores de carácter subjetivo, es decir, determinadas características que reúna el inversor. Entre los factores objetivos que harían que la inversión se sometiera a control está una serie de actividades y de sectores que justifican ese control previo. Son todas estas, o sea que si comparamos con la exposición que hacía previamente de que el único régimen en suspensión de liberalización era el de las actividades relacionadas con defensa, vemos claramente que se ha ampliado considerablemente el número de sectores que pueden estar afectados por este control. Son los sectores que se han considerado estratégicos y que básicamente en el Reglamento Europeo 452/19, esto es básicamente un calco exacto de lo que la Unión Europea proponía a los Estados miembros que podían regular, es decir, los mismos sectores. Pero son amplios porque luego cada uno de estos elementos incluye, por ejemplo, en infraestructuras críticas. El propio 7 bis hace referencia a energía, transporte, agua, sanidad, medios de comunicación, almacenamiento, procesamiento de datos, defensa, finanzas, instalaciones sostenibles. No me voy a detener en ellos porque están en la propia regulación, pero bueno, es importante retener que los sectores afectados por esta nueva normativa de control son muchos y muy amplios. Y afectaba también, decía, a factores objetivos, la condición y las características del inversor. Por tanto, están sometidas a control aquellas en las que el inversor alcanza una participación igual o superior al 10% del capital de la sociedad española, o que como consecuencia de esa operación, de esa transacción o de ese negocio, el inversor participe de forma efectiva en la gestión. Veremos que esto genera algunas dudas de interpretación, o controle la sociedad, siempre que ese inversor sea un residente de fuera de la Unión Europea o de la Asociación Europea de Libre Comercio, o siendo residente en la Unión Europea o en la Asociación Europea de Libre Comercio, la titularidad real de ese inversor, es decir, el 25% del control directo, corresponde a residentes de fuera de la UE o de la Asociación Europea de Libre Comercio.
ese es un primer tipo de inversores cuya inversión sería, si se realiza en alguno de los sectores antes mencionados, sometida a control. Un segundo tipo sería aquel inversor controlado directa o indirectamente por el gobierno, incluidos los organismos públicos, las Fuerzas Armadas de un tercer país. Un cuarto factor que haría que la inversión fuera sometida a control es que el inversor haya realizado o participado, haya realizado inversiones o haya participado en actividades en sectores que afecten al orden público, que afecten a la salud pública o a la seguridad. Y un cuarto factor es que se le hubiera abierto un procedimiento, ya sea judicial o sea administrativo, al inversor extranjero que en otro Estado miembro o en otro Estado de origen por ejercer actividades delictivas o ilegales. El procedimiento de control que se establece es el de someter las operaciones que cumplan tanto los factores objetivos como los subjetivos a autorización previa del Consejo de Ministros, pero se establecen también unas excepciones, aquellas inversiones que superen el 1 millón de euros pero no alcancen los 5 millones de euros, en cuyo caso esa autorización no corresponde o compete al Consejo de Ministros, sino a la Dirección General de Comercio e Inversiones, y aquellas inversiones inferiores a 1 millón de euros que están exentas de solicitar la autorización. Esta nueva normativa aprobada se ha aprobado rápidamente de una forma un poco errática porque se comenzó aprobando en el Real Decreto 8/2020 y después se modificó 2 semanas después en el Real Decreto 11/2020, por cierto modificándose un apartado en el cual inicialmente se decía o se venía a decir que esta normativa tendría una duración equivalente al estado de alarma, pero después por Real Decreto 11/2020 este apartado se eliminó, lo cual hace pensar que esta normativa viene para quedarse al menos algún tiempo, pero es una normativa, este nuevo 7 bis, que a los juristas por lo menos nos genera una buena serie de dudas interpretativas. Aquí he puesto algunas, esa expresión definiendo al inversor de que haya realizado inversiones o participado en actividades, uno se pregunta si tiene límite temporal, incluso aunque haya realizado esas inversiones hace 25 años, que debe entenderse por participación de forma efectiva en la gestión. Esta no es una fórmula definida en la legislación española. ¿Cómo afecta a inversores que ya alcanzan el 10% y que acceden a porcentajes superiores de inversión? Cuando se habla de un inversor controlado directa o indirectamente por el gobierno, ¿incluye estos fondos soberanos? En fin, tenemos un ejemplo, sobre estas dudas interpretativas, tenemos yo creo un ejemplo muy claro que ha salido en todos los periódicos y quienes me escuchen posiblemente lo han visto, que es la reciente operación de la OPA de MásMóvil. En esta operación, el inversor como hizo su comunicación, como es preceptivo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y en ella incluía un apartado en el que explicaba que había presentado un escrito ante la Dirección General de Comercio e Inversiones para solicitar confirmación sobre si tenía que someter su autorización a Consejo de Ministros. Es decir, el propio inversor que quería lanzar esta OPA no sabía si tenía que obtener la autorización de Consejo de Ministros. Pues efectivamente tenía que obtenerla, y lo cierto es que, pese a lo que en mi experiencia suele ser clásico en estas autorizaciones, que es ese proceso largo al que yo me refería, de incertidumbre, opaco, en este caso ha sido un proceso rapidísimo, porque el inversor de MásMóvil ha recibido esa autorización, me parece que es en el Consejo de Ministros del 7 de julio. De manera que, bueno, como digo, hay dudas interpretativas sobre esta nueva legislación y hay que tener y prestar mucha atención y cuidado, ojo, porque cualesquiera operaciones que se hagan sin la preceptiva autorización, la sanción que impone esta nueva regulación es que carecerán de validez y efectos jurídicos hasta que sean legalizadas. Por tanto, y para concluir ambos bloques, los defectos del Real Decreto 664, una normativa
pues llena de laconismo, de dificultad interpretativa y con falta de seguridad jurídica, no han sido subsanados con esta nueva regulación, pero se mantiene vigente. Por lo tanto, cualesquiera inversiones en actividades relacionadas con defensa, sea quien sea el inversor, tanto si es de la UE como si no es de la UE, tanto si alcanzan 10% como si no, cualesquiera inversiones en actividades relacionadas con defensa tienen que solicitar autorización de Consejo de Ministros, bueno, salvo las cotizadas con porcentajes inferiores al 5%. Segunda conclusión, el nuevo régimen, el nuevo artículo 7 bis de la Ley de Movimiento de Capitales, incorpora nuevos vicios que tienen que ver con las dificultades interpretativas que antes he mencionado y con la amplísima lista de sectores a los que afecta. Además, este nuevo régimen está pendiente de un desarrollo reglamentario y pendiente asimismo de eventuales nuevas regulaciones, porque como decía, el reglamento UE 452/2009 no entra en vigor hasta octubre, por lo tanto no es descartable que el Gobierno decida introducir nuevas modificaciones al respecto. Y en fin, podemos anticipar que si como decíamos, se producen las operaciones de entradas de inversores extranjeros por vía de compras en empresas españolas, no resultará fácil interpretar el proceso de solicitud de autorización que deben seguir ni las condiciones en que estas autorizaciones se darán. Y como decíamos, lo que desde luego no puede realizarse es este tipo de operaciones sin solicitar la preceptiva autorización, porque los efectos jurídicos, como dice la propia norma, carecerán de validez y efectos jurídicos hasta tanto se legalicen. Y con esto, Ginés, espero no haberme, creo que vamos muy mal de tiempo. Sí, nos hemos salido un poco, con lo cual vamos a convocar a Enrique para hacer por lo menos un par de preguntas. Y la primera, que es de Antonio Martínez, va dirigida, yo creo que va dirigida más bien a Enrique. Bueno, nos comenta Antonio que si entendemos que la defensa y la seguridad nacional, si la entendemos como un bien público, donde conceptos como la soberanía nacional y la integridad territorial son valores indiscutibles, bueno, ¿cómo puede esto verse afectado por esta entrada de empresas extranjeras en un sector que en un momento determinado pues, puede tener intereses que que sean opuestos a los que puedan tener esas empresas? Y pone como ejemplo lo que ha ocurrido con el COVID-19 y con el material sanitario, como mascarillas, respiradores y tal, que es algo que en un momento determinado necesitábamos por una cuestión estratégica, y algo así podría ocurrir en defensa. ¿Esa entrada masiva de empresas extranjeras no puede suponer un problema para que nosotros tengamos nuestra propia toma de decisiones? Vamos a ver, la respuesta corta es sí. Una breve explicación. Diríamos, efectivamente, el problema fundamental de la falta de control de las empresas es la falta de control en la toma de decisiones. Las decisiones no se toman en función de los intereses nacionales, sino que se toman en función de intereses ajenos. Pueden ser buenos o malos. Dentro del proceso de integración de la Unión Europea, uno de los aspectos fundamentales era la seguridad del suministro. Si no hay seguridad del suministro, la globalización en el campo de la defensa es una gran amenaza. Y lo que hemos visto es una realidad. La falta de una capacidad industrial propia bajo control nacional que atienda a sus intereses nacionales es siempre un hándicap cuando llegan las situaciones para las que teóricamente esas empresas están preparadas. Por tanto, sin duda es un problema que tenemos y al que nos podríamos enfrentar si tuviéramos un problema de seguridad, igual que hemos tenido un problema de sanidad en un futuro, si de pronto necesitáramos resolver una situación y no tuviéramos la capacidad de controlar la toma de decisiones de estas empresas. Hay instrumentos estatales para una intervención, pero eso ya diríamos siempre llega tarde y llega mal. Inés, la siguiente de Juan del Castillo va dirigida a ti directamente y nos cuenta, puesto que el reglamento no es de obligado cumplimiento y por tanto la entrada de capital cambiará las reglas de la competencia, ¿no habría sido conveniente aplicar una potente acción de oro gubernamental que neutralice los riesgos potenciales de la toma de control sobre la soberanía? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, es un instrumento que se ha utilizado en el pasado, pero efectivamente el reglamento no es de obligado cumplimiento, pero el Estado español ha decidido introducir este régimen de control de inversiones.
y en mi opinión, aunque con las dificultades interpretativas a las que he hecho mención, es un mecanismo que permitirá salvaguardar esos sectores estratégicos e inversiones como la del Estado, por ejemplo, en Indra, a la que hacíamos referencia anteriormente. Enrique, nos pregunta Manuel Ruiz, bueno, empieza comentando que China está penetrando en sectores estratégicos españoles como tecnologías de la información, terminales portuarias, energía, recursos naturales, etcétera, y con ello nos está arrebatando influencia exterior, sin levantar grandes asperezas en nuestro liderazgo político. ¿Está España buscando un mejor posicionamiento también en el mercado chino o se está plegando sin estrategia a la pujanza de esta nueva superpotencia? ¿Tú cómo lo ves esto? Bueno, China es evidente, estamos hablando de una superpotencia que en quizás 20-25 años sea la primera potencia del mundo. Y el mundo es global y, por tanto, China necesita garantizarse. En el mundo actual, hace 50 años, ya sabíamos qué había que hacer para garantizarse el suministro de petróleo. Tuvimos dos guerras mundiales relacionadas con eso. Para evitar esos procesos, China necesita asegurarse unos cimientos para fomentar ese crecimiento. Por eso necesita influencia. Para eso se necesita visión estratégica. Capacidad, influencia y visión estratégica son tres elementos que ellos lo saben explotar muy bien y que nosotros no explotamos. Punto. Al no tener visión estratégica es muy difícil que nosotros estemos pensando más allá de acciones muy individuales de algunas empresas muy puntuales en una acción global de ganar influencia en mercados. Creo que esa batalla ya la di por perdida hace muchos años. Muy bien. Inés, ya para acabar, nos comenta Antonio Martínez. Bueno, compara este mercado con otros. Dice, este sector esto no es como vender mandarinas y insiste en esa idea de que bueno, ¿qué podemos hacer para no quedarnos, digamos, sin soberanía, sin poder decisorio en este tipo de cosas y lo dejemos todo en manos de inversiones extranjeras? Bueno, los mecanismos están ahí. No ha sido posible entrar a hablar del artículo 346, del que muchos Estados miembros han abusado en muchas ocasiones, pero yo diría que ese es el mecanismo que permite al Estado español no aplicar ni siquiera el reglamento, es decir, no dar ni siquiera información respecto de esas inversiones y el 346 se venía utilizando en el sector de la defensa, como digo, incluso abusando su uso, pero se puede seguir utilizando a futuro. Yo creo que ese es el mecanismo que permitirá proteger nuestra soberanía en ese sentido. Bueno, una más, para acabar, Enrique. Esto lo pregunta Antonio Cordero. ¿Se ha convertido España en un mercado de empresas estratégicas para inversores europeos? ¿Esto está favorecido por los diversos gobiernos? Bueno, yo creo que para Europa en general, como decía, Europa está en un proceso que se tiene que redefinir otra vez a sí mismo, es un proceso continuo, nunca se termina, Europa siempre se está buscando, pero no cabe duda que España, de cara a los programas futuros y pensando y aspirando a que haya una participación más intensiva, no podemos olvidar que todo este fenómeno de crecimiento de la industria española, de capitalización y de desarrollo ha venido de esos grandes programas internacionales a los que España se sumó. Si España continúa en esa línea, obviamente, pues las empresas españolas que van a participar en esos grandes programas, pues obviamente serán muy atractivas para empresas europeas de fomentar un proceso de consolidación que sigue siendo necesario ante la evolución del propio mercado y los retos de futuro que existen, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Inés de Alvear y Enrique Navarro, dos destacadísimos expertos sobre las inversiones extranjeras en los sectores estratégicos, como han podido comprobar. Un ámbito que se prevé especialmente convulso como consecuencia del embate del COVID-19 y que ahora cuenta con un nuevo marco legal por el que regirse. Ha sido un placer contar con vuestras magníficas intervenciones. Gracias a ambos y hasta pronto. Nos vemos a la vuelta ya de septiembre. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias. Por mi parte, ya no queda más que recordarles que volveremos en septiembre, como estaba diciendo ahora, con nuevos temas sobre los que ya trabaja IDS Connect. Entre otros, tenemos ponencias
preparadas con autoridades en temas clave de la entidad del futuro avión de combate europeo, por ejemplo, o la renovada vigencia que han adquirido los sistemas no tripulados, que, por cierto, ya están en la pista de despegue de su cita bienal UNBEX, que tendrá lugar a principios de octubre en Santiago de Compostela. El webinar que acaban de ver estará disponible en breve para que puedan revisionarlo o se lo hagan llegar a quien le pueda interesar. Estará en nuestro canal de Infodefensa Televisión en YouTube dentro de poquito. También tendrán cumplida información enseguida sobre lo que ha dado de sí este seminario web de hoy en nuestros portales infodefensa.com, infodron.es e infoespacial.com. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan un feliz verano. Nos vemos de nuevo en septiembre. Adiós.